Cuando el potro negro cojeando entró al ruedo, los compradores ricos apartaron la mirada con desprecio y burlas. Mateo apostó toda la herencia de su abuelo por aquel animal destinado al matadero, sin imaginar que enfrentaría al hombre más poderoso de San Miguel, ni que aquellas cicatrices ocultaban a un verdadero campeón. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El polvo del camino se levantaba como una nube dorada bajo el sol implacable de Jalisco. Mateo Hernández, con apenas 12 años, observaba desde la ventana de la destartalada camioneta azul cómo los campos de agave pasaban a toda velocidad. Sus manos pequeñas pero callosas por el trabajo diario apretaban un sobre amarillento. La carta de su abuelo Emiliano, junto con una modesta suma que había guardado para él antes de partir. ¿Sigues pensando en esa locura?, preguntó su padre, Joaquín, sin apartar la mirada del camino. Las arrugas en su frente se habían multiplicado desde la muerte del abuelo Emiliano 3 meses atrás. «No es ninguna locura, papá», respondió Mateo, su voz cargada de una determinación impropia para su edad. «El abuelo siempre dijo que los sueños tienen el precio exacto que estamos dispuestos a pagar». Joaquín suspiró pesadamente mientras giraba el volante hacia el desvío que conducía a Rancho Los Álamos. La subasta anual de caballos atraía a compradores de todo el estado, principalmente hacendados ricos y entrenadores profesionales. «$8,000 pesos no compran un buen caballo, hijo», dijo con voz cansada. «Apenas alcanza para uno viejo o enfermo. Y nosotros no necesitamos más problemas». Mateo guardó silencio. Desde que su madre Carmen había enfermado 2 años atrás, la pequeña granja familiar apenas sobrevivía. Su hermana mayor, Lucía, había tenido que abandonar la escuela para ayudar con los gastos, trabajando como mesera en el pueblo. «El abuelo confió en mí», murmuró Mateo finalmente, acariciando el sobre como si fuera un talismán. «Él sabía lo que significaba para mí». La pasión de Mateo por los caballos había nacido prácticamente con él. Desde pequeño, el abuelo Emiliano lo llevaba a visitar las cuadras de don Federico Mendoza, un viejo amigo suyo que entrenaba caballos de carreras. Mientras otros niños soñaban con juguetes o videojuegos, Mateo soñaba con el día en que tendría su propio caballo. La camioneta finalmente se detuvo en un improvisado estacionamiento lleno de vehículos mucho más lujosos. El Rancho Los Álamos era una de las propiedades más prestigiosas de la región, con instalaciones impecables y una reputación intachable en la cría y entrenamiento de caballos finos. «Llegamos», anunció Joaquín, apagando el motor que protestó con un último estertor. «Pero no te hagas ilusiones, Mateo. Venimos a mirar principalmente». Al bajar de la camioneta, el contraste era evidente. Los hombres vestían camisas impecables, botas relucientes y sombreros caros. Mateo, con sus jeans gastados y su camisa de cuadros heredada de un primo, parecía fuera de lugar. «Mira, papá», exclamó, señalando hacia los corrales donde varios caballos eran exhibidos antes de la subasta. «¿Podemos acercarnos?». Sin esperar respuesta, el muchacho corrió hacia las vallas. Sus ojos brillaban mientras observaba los magníficos ejemplares. Había caballos 1/4 de milla de musculatura impresionante, elegantes árabes con cuellos arqueados e incluso algunos pura sangre que seguramente alcanzarían precios estratosféricos. Pero fue en el último corral, apartado de los demás, donde Mateo se detuvo en seco. Solo en una esquina, un potro negro de unos 3 años miraba al suelo. Su pelo, que debería brillar bajo el sol, estaba opaco y descuidado. Una cicatriz recorría su flanco derecho y su pata trasera izquierda estaba ligeramente flexionada, como si evitara apoyarla completamente. «Es hermoso», susurró Mateo, acercándose lentamente a la valla.
Un hombre que pasaba por allí soltó una carcajada. «Hermoso, ese caballo es un desperdicio. Tuvo un accidente hace meses. Probablemente termina en el matadero». Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Había algo en los ojos del animal, una mezcla de dolor y dignidad que le resultó familiar. Le recordaba a su madre, luchando cada día contra la enfermedad sin perder la esperanza. «¿Cuánto crees que pidan por él?», preguntó con la voz repentinamente seca. El hombre se encogió de hombros. «Nadie lo querrá, quizás unos 1,000 o 2,000 pesos, solo por la carne». Joaquín, que finalmente había alcanzado a su hijo, puso una mano sobre su hombro. «Ni lo pienses, Mateo, ese caballo está acabado». Pero Mateo ya no escuchaba. En su mente calculaba los 8,000 pesos de la herencia y lo que podría hacer con ellos. No era solo un caballo lo que veía, era una posibilidad, una promesa. «Se llama Relámpago», dijo una voz detrás de ellos. Un anciano de piel curtida por el sol se apoyaba en un bastón tallado. O al menos así lo llamaban antes del accidente. «¿Qué le pasó?», preguntó Mateo, sin apartar la mirada del potro. «Entrenamiento brutal. Su antiguo dueño no tenía paciencia». El anciano negó con la cabeza. «Una lástima. Tiene sangre de campeones en sus venas». La subasta comenzaría en 1 hora, y Mateo Hernández ya había tomado su decisión. El granero acondicionado para la subasta bullía de actividad. Los asientos dispuestos en semicírculo alrededor del pequeño ruedo se fueron llenando con compradores potenciales, principalmente hombres de negocios y hacendados adinerados. Mateo y Joaquín permanecían de pie en la parte trasera, observando el desfile de ejemplares que iban entrando uno tras otro. «Recuerda que solo venimos a mirar», insistió Joaquín, notando cómo su hijo apretaba el sobre con los ahorros del abuelo. «Tu madre necesita medicinas y la cosecha no ha sido buena este año». Mateo asintió distraídamente, sus ojos fijos en la puerta por donde entraban los caballos. Cada ejemplar era recibido con murmullos de apreciación. Un semental palomino alcanzó los 80,000 pesos en minutos. Una yegua cuarto de milla con líneas de campeones fue vendida por más de 100,000. «Lote número 23», anunció el subastador. Un hombre de bigote espeso y sombrero tejano. «Potro negro, 3 años. Nombre de registro, Relámpago de Medianoche». Un silencio incómodo cayó sobre la sala cuando el caballo negro entró cojeando al ruedo. Bajo las luces, sus cicatrices eran más evidentes y su andar irregular provocó miradas de lástima entre los presentes. El cuidador que lo guiaba parecía avergonzado. «Como pueden ver», continuó el subastador, aclarándose la garganta, «el ejemplar sufrió un accidente, viene de buenas líneas, pero se vende sin garantías. Empezamos con 2,000 pesos». Nadie levantó la mano. Algunos asistentes comenzaron a hablar entre ellos ignorando al animal. 1,500, vamos señores, el cuero solo ya vale eso. Mateo sintió que algo se retorcía en su estómago. La manera en que hablaban del caballo, como si fuera un objeto desechable, le provocaba una rabia que nunca había experimentado. 1,000 pesos. Alguien ofrece 1,000 pesos. El silencio se prolongó. El caballo negro agachó la cabeza como si entendiera lo que estaba sucediendo. 800 pesos, dijo finalmente una voz desde el fondo. Era un hombre corpulento con botas de piel de serpiente. «Para el matadero». Joaquín notó cómo su hijo temblaba a su lado. «Mateo, no», comenzó a decir, pero ya era tarde. 8,000 pesos. La voz de Mateo resonó clara y fuerte en el granero. Todas las cabezas se giraron hacia él. El subastador entrecerró los ojos, buscando el origen de la oferta. «¿8,000 por el potro negro?», preguntó, como si no pudiera creerlo. «¿El niño de atrás?». Mateo dio un paso adelante, sosteniendo en alto el sobre. 8,000 pesos, repitió, con la voz ligeramente temblorosa pero decidida.
Una risa contenida recorrió la sala. Joaquín cerró los ojos, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. «Bueno, parece que tenemos un joven entusiasta», sonrió el subastador. «8.000 a la una. ¿Alguien ofrece más?». El hombre de las botas de serpiente hizo un gesto despectivo con la mano. «Todo tuyo, chico. Es un desperdicio de dinero. 8.000 a las 2 y a las 3, vendido al joven de la camisa de cuadros». Un murmullo recorrió la sala, mientras Mateo avanzaba hacia el frente para completar la transacción. Algunos lo miraban con burla, otros con curiosidad y unos pocos con un respeto silencioso. El anciano que les había hablado sobre el relámpago apareció junto a Joaquín. «Su hijo tiene un buen ojo o un gran corazón», comentó. «Me llamo Vicente Morales. Fui capataz en este rancho durante 40 años». «Joaquín Hernández», se presentó el padre de Mateo, extendiendo una mano callosa. «Y mi hijo tiene un corazón más grande que su sentido común, me temo». Vicente sonrió. «A veces eso es exactamente lo que se necesita para ver lo que otros no pueden ver». Mientras tanto, Mateo entregaba con manos temblorosas el sobre con los ahorros de su abuelo. El administrador contó el dinero y le entregó un papel que lo acreditaba como el nuevo propietario de Relámpago de Medianoche. Por primera vez, el niño se acercó al caballo. El animal retrocedió, desconfiado. Sus ojos oscuros mostraban el miedo de quien ha conocido solo el maltrato. «Tranquilo», susurró Mateo, extendiendo lentamente la mano sin tocarlo aún. «No voy a hacerte daño, te lo prometo». El caballo resopló, pero no se alejó más. Era un comienzo. Cuando Joaquín se acercó, encontró a su hijo mirando al animal como si fuera el tesoro más grande del mundo. «¿Y ahora qué, Mateo?», preguntó con voz suave pero preocupada. «No tenemos instalaciones adecuadas, ni dinero para un veterinario, ni experiencia con caballos heridos». Mateo acarició suavemente el cuello del potro, que se tensó, pero permitió el contacto. «Aprenderemos juntos, papá». El abuelo siempre decía que cuando el corazón sabe que algo es correcto, el camino aparece. Vicente, que los había seguido, asintió con aprobación. «Si me permiten el atrevimiento», dijo, «tengo alguna experiencia con caballos maltratados y mucho tiempo libre desde que me jubilé». Los ojos de Mateo se iluminaron. Quizás el camino ya estaba comenzando a aparecer. De regreso a casa, con Relámpago asegurado en el pequeño remolque prestado por Vicente, Joaquín miró a su hijo por el espejo retrovisor. El niño no había dejado de sonreír desde que salieron del rancho. «Tu madre va a matarnos a los dos», murmuró, pero había una nota de resignado orgullo en su voz. «Va a entender», respondió Mateo con absoluta convicción. «Ella siempre dice que las segundas oportunidades son sagradas». El cielo comenzaba a teñirse de naranja cuando la camioneta de los Hernández enfiló por el camino de tierra hacia su pequeña propiedad en las afueras de San Miguel de Allende. La finca de 5 hectáreas había sido próspera en tiempos del abuelo Emiliano, pero ahora apenas sobrevivía con los cultivos básicos que Joaquín y Mateo podían mantener. A medida que se acercaban, Carmen Hernández apareció en el porche de la modesta casa, apoyada en un bastón. A pesar de su enfermedad, su rostro conservaba una belleza serena que se iluminaba cuando sonreía. Junto a ella, Lucía, de 17 años, dejó de barrer para observar con curiosidad el remolque que acompañaba a la camioneta. «¿Qué han traído?», preguntó Carmen, mientras Joaquín detenía el vehículo. Mateo saltó de la camioneta antes incluso de que el motor se apagara completamente. «¡Mamá! ¡Tenemos un caballo!», exclamó, corriendo hacia ella con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Carmen miró a su esposo, quien respondió con una expresión que mezclaba resignación y complicidad. «Tu hijo ha invertido la herencia de Emiliano», explicó, bajándose lentamente del vehículo.
Lucía se acercó al remolque y ahogó un grito. «¿Este es el caballo? Está herido y flaco». Mateo se colocó protectoramente junto al remolque. «Se llama Relámpago», dijo, acariciando suavemente el hocico del animal a través de la abertura. «Y va a mejorar. Yo voy a cuidarlo». Carmen se acercó despacio, apoyada en su bastón. Sus ojos, del mismo tono ámbar que los de Mateo, estudiaron al caballo y luego a su hijo. «El abuelo siempre dijo que tenías un don», murmuró finalmente, extendiendo una mano para tocar el pelo de Mateo. «Pero esto no será fácil, mi amor». «Lo sé, mamá, pero no podía dejarlo. Lo iban a mandar al matadero». La voz del niño se quebró ligeramente. Nadie creía en él. Carmen intercambió una mirada con Joaquín, una de esas comunicaciones silenciosas, perfeccionadas tras años de matrimonio. Luego asintió. «Pues habrá que hacer espacio en el cobertizo viejo», dijo finalmente. «Y tendrás que asumir toda la responsabilidad, Mateo. Un animal así requiere cuidados constantes». La sonrisa que iluminó el rostro de su hijo valió más que cualquier sacrificio. Vicente Morales, quien había seguido a la familia en su destartalada camioneta, se presentó ante Carmen y Lucía. Con la experiencia de sus años como capataz, ayudó a preparar el cobertizo, transformándolo rápidamente en un establo improvisado. «La pata no está rota», explicó a Mateo mientras examinaba al caballo con manos suaves pero expertas. «Es un tendón dañado por sobreesfuerzo. Con descanso, compresas y ejercicios adecuados puede recuperarse». Mateo asintió, absorbiendo cada palabra, cada gesto. Sus ojos no se apartaban del animal, que temblaba ligeramente bajo el tacto del anciano. «¿Las cicatrices?», preguntó, señalando las marcas que cruzaban el flanco del potro. Vicente frunció el ceño. «Látigo», respondió secamente. «Algunos creen que la crueldad doma el espíritu, solo lo rompe». Aquella noche, después de que Relámpago quedara instalado en su nuevo hogar con agua fresca y heno, la familia Hernández cenó con Vicente. La mesa, normalmente silenciosa debido a las preocupaciones económicas, se animó con las historias del anciano sobre caballos legendarios y jinetes valientes. «El problema no es físico», explicó Vicente mientras compartían un café. «Es de confianza. Ese caballo ha aprendido que los humanos significan dolor. Desaprender eso llevará tiempo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Lucía, quien inicialmente había mostrado escepticismo, pero ahora parecía interesada. Vicente miró a Mateo antes de responder. «Depende de la paciencia y el corazón de quien lo intente». Esa noche, mientras todos dormían, Mateo se escabulló hacia el cobertizo. La luna llena proporcionaba suficiente luz para ver al potro negro, que se mantenía alerta en un rincón del improvisado establo. «Hola», susurró el niño sentándose a una distancia prudente. No intentó acercarse. «Sé que tienes miedo. Yo también lo tendría si me hubieran tratado así». Relámpago lo observaba fijamente, las orejas erguidas en atención. «Pero ya no va a ser así», continuó Mateo. «Te lo prometo. Nadie volverá a lastimarte». Comenzó entonces a hablarle suavemente de sus sueños, de cómo había deseado un caballo desde siempre, de la muerte de su abuelo y la enfermedad de su madre. Hablaba como si el animal pudiera entenderlo, compartiendo sus miedos y esperanzas. Pasó casi una hora así, simplemente hablando en la oscuridad. Antes de regresar a la casa, dejó una manzana cerca del caballo. «Hasta mañana, Relámpago». A la mañana siguiente, la manzana había desaparecido. Los días siguientes establecieron una rutina. Mateo se levantaba antes del amanecer para atender a Relámpago antes de ir a la escuela. Limpiaba el establo, cambiaba el agua y le daba de comer. Todo bajo la mirada atenta de Vicente, quien le enseñaba los cuidados básicos.
El contacto debe ser gradual, insistía el anciano. Deja que él decida cuándo acercarse. Después de la escuela, Mateo corría a casa para aplicar las compresas calientes en la pata lastimada del caballo, tal como Vicente le había mostrado. Luego se sentaba cerca y leía en voz alta sus libros de texto o simplemente le contaba sobre su día. Al principio, Relámpago se mantenía alejado, desconfiado, pero poco a poco, día tras día, la distancia entre ellos fue disminuyendo. Una semana después, mientras Mateo leía un libro sobre la historia de México, sintió un toque suave en el hombro. El caballo había extendido su cuello para olfatearlo. El niño contuvo la respiración, quedándose perfectamente quieto. «Hola, amigo», susurró cuando el animal retrocedió. Vicente, que observaba desde la entrada, sonrió. «Ha comenzado», dijo. «El camino será largo, pero ha comenzado». Los meses siguientes transcurrieron en un ritmo marcado por pequeños progresos y ocasionales retrocesos. Octubre dio paso a noviembre, y las mañanas comenzaron a amanecer con una fina capa de escarcha sobre los campos. Mateo había establecido una rutina inquebrantable: despertarse al alba, atender a Relámpago, asistir a la escuela y dedicar cada tarde a los ejercicios de rehabilitación que Vicente le enseñaba. «Despacio», indicaba el anciano mientras Mateo guiaba al caballo en círculos cada vez más amplios dentro del pequeño corral que habían improvisado. El tendón se fortalece con movimiento constante pero controlado. Relámpago cojeaba menos, aunque su andar seguía siendo irregular. Las cicatrices, que nunca desaparecerían completamente, comenzaban a cubrirse con el pelo negro que crecía más lustroso gracias a la alimentación adecuada y los cepillados diarios. «Es como si fuera otro caballo», comentó Lucía una tarde, mientras ayudaba a su hermano a preparar una mezcla especial de avena, melaza y vitaminas que Vicente había recomendado. «Por dentro siempre fue el mismo», respondió Mateo, observando cómo el animal se acercaba voluntariamente a la valla cuando lo veía llegar. Solo necesitaba que alguien lo viera realmente. No todo era fácil, sin embargo. La economía familiar seguía deteriorándose. Las medicinas de Carmen consumían gran parte de los escasos ingresos, y el alimento adicional para Relámpago representaba un gasto que no habían contemplado. Una tarde, Mateo regresó de la escuela con el labio partido y un moretón formándose bajo el ojo izquierdo. Carmen lo recibió alarmada. «¿Qué pasó?», preguntó, examinando su rostro con preocupación. Mateo intentó restarle importancia. «Nada, mamá. Me caí en educación física». Pero Joaquín, que entraba en ese momento con leña para la estufa, negó con la cabeza. «Doña Esperanza del almacén me contó que fue ese chico, Roberto García, el hijo del dueño de Rancho Grande». Carmen miró interrogativamente a su hijo, quien finalmente suspiró y se dejó caer en una silla. «Dijo que somos unos pobres ilusos», murmuró, con los ojos fijos en el suelo, «que Relámpago es un caballo inútil y que estoy desperdiciando mi tiempo, que mi familia está pasando hambre por mantener a un animal que debería estar muerto». Un silencio pesado se instaló en la cocina. Mateo levantó la mirada, temeroso de ver reproches en los ojos de sus padres. «¿Es verdad?», preguntó con voz quebrada. «¿Estoy siendo egoísta?». Joaquín se acercó y, en un gesto inusual para un hombre normalmente reservado, abrazó a su hijo. «Roberto García nunca ha tenido que luchar por nada», dijo. «No sabe lo que significa creer cuando nadie más cree». Carmen tomó la mano de Mateo. «Este ha sido un año difícil, con o sin Relámpago. Pero ese caballo ha traído algo que necesitábamos incluso más que dinero: esperanza». Lucía, que había escuchado todo desde la puerta, añadió: «Además, Roberto está celoso porque su papá le compró un caballo carísimo y ni siquiera puede montarlo bien. Es un malcriado». Esa tarde, Mateo pasó más tiempo que nunca con Relámpago.
Le contó sobre la pelea, sobre sus dudas, sobre el miedo que a veces sentía de estar persiguiendo un sueño imposible. A veces me pregunto si ellos tienen razón, confesó, mientras cepillaba suavemente el flanco del caballo. Quizás nunca vuelvas a correr como antes. Relámpago, como si entendiera, giró su cabeza y empujó suavemente el hombro de Mateo con su hocico. Era un gesto que había empezado a hacer recientemente, una muestra de afecto que siempre arrancaba una sonrisa al niño. Vicente dice que los caballos sienten nuestras emociones, continuó Mateo. Que si tengo miedo, tú tendrás miedo. Que si creo en ti, tú creerás en ti mismo. Se levantó y, tras dudarlo un momento, tomó una vieja silla de montar que Vicente les había prestado. Hasta entonces solo había montado a Relámpago con una manta, y por períodos muy cortos para no forzar su recuperación. ¿Qué te parece si intentamos algo nuevo hoy? Con movimientos lentos y suaves acercó la silla. El caballo retrocedió inicialmente, sus ojos mostrando un destello de aquel viejo miedo. Mateo se detuvo. «Está bien», murmuró. «No hay prisa. Solo quería mostrártela». Dejó la silla en el suelo y se sentó junto a ella, hablando tranquilamente sobre cómo algún día cabalgarían juntos por los campos. Poco a poco, Relámpago se acercó, olisqueando cautelosamente la silla. «Vicente dice que fuiste un caballo de exhibición», dijo Mateo, «que te entrenaban para saltos y doma clásica antes del accidente». El caballo bufó suavemente, como respondiendo. Su curiosidad parecía vencer al miedo. «Apuesto a que eras increíble», continuó el niño, «y volverás a serlo, te lo prometo». Aquella noche, mientras cenaban, Vicente compartió noticias que había escuchado en el pueblo. «Habrá una pequeña exhibición en la Feria de San Miguel dentro de 2 meses», comentó, sirviéndose más frijoles. «Nada grande, solo algunas pruebas de habilidad para jinetes jóvenes». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿Crees que Relámpago y yo podríamos...?» Vicente intercambió una mirada con Joaquín antes de responder. «Es pronto para competir, pero quizás podrían participar en la exhibición informal, mostrar cuánto han progresado». «Roberto García estará allí», añadió Lucía. «Su padre siempre inscribe a sus caballos en estos eventos». Mateo permaneció pensativo durante el resto de la cena. Más tarde, sentado en el porche bajo un cielo estrellado, compartió sus reflexiones con Vicente. «Tengo miedo de presionar demasiado a Relámpago», confesó. «Pero también quiero demostrarle a todos que se equivocan sobre él». Vicente encendió su pipa, el aroma dulce del tabaco mezclándose con el aire frío de la noche. «La pregunta es, ¿a quién quieres impresionar realmente? ¿A Roberto García y los demás o a ti mismo y a Relámpago?» Mateo meditó la pregunta por largo rato. «A nosotros», respondió finalmente. «Quiero que Relámpago sepa que puede hacerlo, que ambos podemos». Vicente asintió, satisfecho. «Entonces olvídate de la feria por ahora. Concéntrate en el camino, no en la meta. Cada día, un pequeño paso». Al día siguiente, sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Mientras Mateo aplicaba compresas en la pata de Relámpago, escuchó el ruido de un vehículo aproximándose. Un lujoso camioneta negra se detuvo frente a la casa. Eduardo García, el padre de Roberto y propietario de Rancho Grande, bajó del vehículo acompañado por su hijo, cuya sonrisa arrogante contrastaba con el ojo morado que Mateo le había dejado el día anterior. «Así que este es el famoso caballo», comentó García aproximándose a la valla. «Mi hijo me ha hablado mucho de él». Mateo se puso de pie, protector. «Se llama Relámpago», dijo con más firmeza de la que sentía. García estudió al animal con ojo crítico. «Un desperdicio», murmuró, pero había algo en su tono que Mateo no pudo descifrar. ¿Desprecio o interés? Eduardo García caminó alrededor del corral con paso seguro.
la postura de un hombre acostumbrado a que el mundo se incline ante él. Su mirada calculadora recorría cada detalle de Relámpago, desde sus patas hasta su grupa, evaluándolo como quien examina una mercancía. ¿Sabes quién era este caballo antes del accidente, muchacho?, preguntó, sin apartar los ojos del animal. Mateo tragó saliva, súbitamente consciente de su ropa gastada y sus botas de segunda mano frente al impecable atuendo de los García. Vicente me contó que era un caballo de exhibición. Eduardo asintió lentamente. No cualquier caballo. Este es, o era, Relámpago de Medianoche, hijo de Tormenta Negra y nieto de Emperador, el semental más premiado de Jalisco en los últimos 20 años. Un silbido bajo escapó de los labios de Vicente, que acababa de llegar y se mantenía a cierta distancia, observando. «Morales», saludó García con un gesto seco. «No sabía que estabas involucrado en esto». «Solo ayudo al muchacho», respondió Vicente, su tono cauteloso. «Tiene buenas manos con los animales». «Aparentemente». García volvió a estudiar al caballo. Sergio Valenzuela pagó cerca de 200,000 pesos por este potro hace 2 años. Tenía planes de convertirlo en campeón nacional. Mateo sintió un escalofrío. Sergio Valenzuela, el nombre del antiguo dueño de Relámpago, el hombre que lo había maltratado hasta romperlo. Valenzuela no tiene paciencia, continuó García. Cuando el caballo no respondió lo suficientemente rápido a su entrenamiento, recurrió a métodos agresivos. Su mirada se endureció. Luego vino el accidente durante un salto. Valenzuela lo dio por perdido. Roberto, que había permanecido inusualmente silencioso, soltó una risita despectiva. Y ahora le pertenece al pobretón de Hernández. ¡Qué desperdicio! Roberto. La voz de su padre contenía una advertencia clara. Ve al auto. Cuando el muchacho se alejó, García se volvió hacia Mateo. Te propongo un trato. Te doy 25,000 pesos por el caballo. Es mucho más de lo que pagaste y podríamos intentar rehabilitarlo en nuestras instalaciones. Mateo sintió que le faltaba el aire. 25,000 pesos era una fortuna para su familia. Pagaría las medicinas de su madre durante meses, arreglaría el techo que goteaba, compraría semillas de calidad para la próxima siembra. No está en venta, señor, respondió, sorprendiéndose de su propia firmeza. García arqueó una ceja. 50,000. Un silencio tenso se instaló en el aire. Vicente tosió discretamente, como queriendo intervenir pero conteniéndose. Mateo miró a Relámpago, que se había acercado al límite del corral y lo observaba con aquellos ojos profundos que parecían entender todo. Lo siento, señor García. Relámpago no es un negocio para mí, es mi amigo. El hombre estudió al niño con renovado interés, como si lo viera realmente por primera vez. ¿Tienes idea de lo que significa rechazar ese dinero? Sí, señor. Significa que algunas cosas no tienen precio. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios de García. Interesante. Se dio media vuelta y caminó hacia su camioneta, deteniéndose junto a Vicente. El chico tiene agallas, Morales. Veremos si también tiene talento. Cuando el vehículo desapareció en una nube de polvo, Joaquín, que había presenciado toda la escena desde el porche, se acercó con expresión indescifrable. ¿Acaso acabas de rechazar 50,000 pesos? Preguntó, su voz a medio camino entre la incredulidad y el orgullo. Mateo asintió, repentinamente inseguro. ¿Hice mal, papá? Joaquín colocó una mano sobre el hombro de su hijo. No, Mateo, hiciste lo que tu corazón te dictó. Tu abuelo estaría orgulloso. Vicente se unió a ellos, su rostro sombrío. Eduardo García no es hombre que acepte fácilmente un no por respuesta. Tengan cuidado. Esa noche, durante la cena, la familia discutió lo sucedido. Carmen, aunque pálida por el esfuerzo de permanecer levantada, escuchó todo con atención.
García debe tener una razón para querer a Relámpago, reflexionó. No es hombre que haga ofertas por caridad. Sospecho que sabe algo que nosotros no, asintió Vicente. Quizás sobre la línea de sangre del caballo. Lucía, que había estado inusualmente callada, intervino. En la escuela dicen que Roberto ha estado alardeando de un gran concurso que habrá en Ciudad de México en primavera. Al parecer, su padre ha inscrito varios caballos y hay mucho dinero en juego. El campeonato nacional, murmuró Vicente, su mirada perdida en recuerdos. Hace años que no se organizaba con tanto respaldo. Dicen que habrá cazatalentos internacionales. Mateo permanecía pensativo, procesando toda la información. ¿Crees que García quiere a Relámpago para ese concurso? Vicente soltó una carcajada seca. No, muchacho, Relámpago está lejos de poder competir a ese nivel. Pero su sangre, esa es otra historia. Emperador, su abuelo, produjo una docena de campeones. ¿Quieren usarlo para cría? La voz de Mateo se elevó con indignación. Es lo más probable, confirmó Vicente. Y si ese es el caso, no se rendirán fácilmente. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión sutil. Mateo notaba miradas extrañas en el pueblo y más de una vez vio la camioneta de García circulando lentamente frente a su propiedad. Decidió redoblar a sus esfuerzos con Relámpago, como si la dedicación pudiera protegerlos de alguna manera. Una mañana helada de diciembre, Vicente llegó con un pequeño remolque enganchado a su camioneta. Dentro había varias barras de salto de diferentes alturas y conos de colores. «Es hora de pasar al siguiente nivel», anunció, mientras él y Mateo instalaban el equipo en el corral. La pata está casi recuperada, pero los músculos necesitan fortalecerse progresivamente. Establecieron un circuito simple, varios conos para formar un zigzag y una barra baja, apenas a 20 centímetros del suelo, para un pequeño salto. El secreto está en la confianza mutua, explicó Vicente, mientras Mateo ensillaba a Relámpago, quien ahora aceptaba la silla sin resistencia. Él debe confiar en tus indicaciones y tú debes confiar en su capacidad. Mateo montó con cuidado. Aunque habían practicado caminatas cortas por el perímetro de la propiedad, nunca habían intentado ejercicios de precisión. Nervioso, acarició el cuello del caballo. Lo haremos despacio, amigo, sin presiones. Al principio, Relámpago se mostró reticente ante los conos de colores brillantes. Resoplaba y retrocedía, sus orejas alertas. «Habla con él», aconsejó Vicente. «Recuerda, él siente tu miedo y tu confianza». Mateo respiró profundamente, relajando los hombros. «Podemos hacerlo, Relámpago», murmuró. «Confía en mí como yo confío en ti». Poco a poco guió al caballo entre los conos. Relámpago avanzaba cautelosamente, pero obedecía. Su andar, aunque no del todo fluido, mostraba un progreso notable respecto a meses atrás. Entonces llegó el momento del pequeño salto. Mateo sintió que su corazón se aceleraba, imaginando el accidente que había dejado al caballo traumatizado. «Si no estás listo, podemos dejarlo para otro día», ofreció Vicente, percibiendo su ansiedad. Mateo negó con la cabeza. «Estamos listos», afirmó, aunque su voz tembló ligeramente. Dirigió a Relámpago hacia la barra, susurrando palabras de ánimo. El caballo aumentó ligeramente el paso, reconociendo lo que se esperaba de él. Por un instante, Mateo temió que se detuviera en seco, que el miedo lo paralizara. En cambio, Relámpago reunió fuerzas y saltó limpiamente sobre la barra, aterrizando con un mínimo de cojera. «¡Lo hicimos!», exclamó Mateo, incapaz de contener su alegría. La emoción le nubló la vista con lágrimas mientras se inclinaba para abrazar el cuello del animal. «¡Lo hiciste, amigo!», Vicente aplaudió desde la valla. «¡Extraordinario!», murmuró. «Este caballo tiene corazón de campeón».
Lo que ninguno notó fue la figura que observaba desde la distancia, oculta entre los árboles al límite de la propiedad. Roberto García sacó su teléfono móvil y tomó varias fotografías antes de montar su costoso caballo y alejarse al galope. Esa misma tarde, mientras Mateo aplicaba compresas a la pata de Relámpago después del ejercicio, Lucía llegó corriendo, sin aliento. Eduardo García ha comprado a Valenzuela, anunció, apoyándose en la valla para recuperar el aliento. Los chicos en el pueblo dicen que ha adquirido todos sus derechos sobre los caballos que vendió en los últimos años, incluido Relámpago. El pequeño despacho del licenciado Ramírez, en el centro de San Miguel de Allende, olía a papel viejo y café recién hecho. Joaquín y Mateo escuchaban con creciente preocupación mientras el abogado ajustaba sus anteojos y revisaba los documentos que Vicente había conseguido. La situación es complicada, explicó Ramírez, un hombre de unos 60 años, con bigote canoso y expresión afable, pero preocupada. Técnicamente, la subasta donde adquirieron a Relámpago fue legal y tienen un certificado de propiedad. ¿Entonces García no puede quitárnoslo?, preguntó Mateo, aferrándose a esa esperanza. El abogado suspiró. No es tan simple. García ha comprado a Valenzuela los derechos sobre todos los caballos que vendió en los últimos 3 años, incluido Relámpago. Argumenta que Valenzuela no tenía autoridad para subastar animales de pedigrí registrados sin el papeleo adecuado. Pero eso no es nuestro problema, protestó Joaquín. Compramos de buena fe. Y eso los protege parcialmente, asintió Ramírez. Pero García es un hombre poderoso con excelentes abogados. Ha presentado una solicitud formal alegando que el caballo fue vendido fraudulentamente y exige su devolución o una compensación sustancial. ¿Cuánto? La voz de Joaquín apenas ocultaba su temor. 200,000 pesos. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía absorber incluso el tic-tac del viejo reloj en la pared. No tenemos ese dinero, murmuró finalmente Joaquín. Ni siquiera una fracción. Mateo miró a su padre y luego al abogado, su mente trabajando frenéticamente. ¿Qué podemos hacer? Ramírez se quitó los anteojos y los limpió meticulosamente con un pañuelo, como si el gesto le diera tiempo para elegir sus palabras. Hay 2 caminos. Pueden devolver el caballo y solicitar el reembolso de los 8,000 pesos que pagaron, o pueden pelear legalmente. Pero debo advertirles que un juicio contra Eduardo García podría prolongarse por años, y los gastos serían considerables. De regreso a casa, padre e hijo viajaron en silencio. El atardecer teñía el cielo de tonos rojizos y dorados, pero la belleza del paisaje contrastaba cruelmente con la tormenta que se libraba en sus corazones. «Lo siento, papá», dijo finalmente Mateo con voz quebrada. «Todo esto es mi culpa». Joaquín detuvo la camioneta a un lado del camino y miró a su hijo. «Escúchame bien, Mateo. Nada de esto es tu culpa. García está usando su poder y su dinero para intimidarnos, como ha hecho con tantas familias antes. Pero ahora estamos en problemas por mi terquedad. Si hubiera aceptado su oferta... ¿Y qué clase de lección habría sido esa?, interrumpió Joaquín. Que los ricos siempre ganan, que los sueños son solo para quienes pueden pagarlos. Sacudió la cabeza. No, hijo, tu abuelo no me perdonaría si te enseñara eso. Cuando llegaron a casa, Carmen y Lucía los esperaban ansiosas. Vicente también estaba allí, su rostro sombrío mientras escuchaba el informe de la reunión con el abogado. García no se detendrá, comentó el anciano. Conozco a hombres como él. Lo que más les molesta es que alguien humilde les diga que no. Pero, ¿por qué tanto interés en Relámpago?, preguntó Carmen. Con todo el dinero que tiene, podría comprar caballos mucho mejores. Es por el linaje, explicó Vicente. Emperador,
el abuelo de Relámpago, fue el último gran semental de su línea. Sus genes son invaluables para la cría y además dudó un momento, como si considerara si debía continuar. ¿Además qué?, inquirió Lucía. Creo que García tiene algo que demostrar. Durante años, él y Valenzuela han sido rivales en las competencias. Apropiarse de un caballo que Valenzuela desechó y convertirlo en campeón sería una humillación perfecta para su viejo enemigo. Mateo, que había permanecido pensativo, levantó la cabeza. ¿Y si participamos en la Feria de San Miguel? Si Relámpago demuestra su progreso, quizás podríamos conseguir patrocinadores, o incluso... No es tan simple, hijo, interrumpió Joaquín suavemente. La feria es en 2 semanas, y la reclamación legal ya está en proceso. De hecho, intervino Vicente, podría ser una buena idea. La Feria de San Miguel es pequeña pero respetada. Si Relámpago impresiona a los jueces, tendríamos más argumentos para defender nuestro caso. Los días siguientes fueron intensos. Mateo dividía su tiempo entre la escuela, donde los rumores sobre el conflicto con los García ya circulaban ampliamente, y el entrenamiento con Relámpago. Vicente había diseñado un programa progresivo para fortalecer la pata afectada y mejorar la coordinación del caballo. No esperamos ganar ninguna competencia, explicaba el anciano mientras ajustaba la altura de una barra de salto. Solo queremos mostrar su progreso y potencial. La comunidad de San Miguel comenzó a tomar partido. La mayoría de los rancheros adinerados se alineaban con García, pero muchos de los habitantes más humildes expresaban su apoyo a los Hernández. Doña Esperanza, la dueña del almacén, comenzó a guardar para Mateo las frutas magulladas que no podía vender, sabiendo que las usaba para recompensar a Relámpago durante el entrenamiento. Mi padre trabajó toda su vida para García y cuando enfermó, lo despidió sin pensión, le confió a Mateo una tarde. Ya es hora de que alguien le plante cara. Una semana antes de la feria, mientras Mateo guiaba a Relámpago por un circuito cada vez más complejo, un ruido de motor anunció la llegada de un vehículo desconocido. Un hombre delgado con traje formal descendió de un automóvil negro y se acercó a la valla. ¿Mateo Hernández?, preguntó su tono impersonal. El chico asintió sin desmontar. Traigo un documento legal. Es una orden preliminar del juzgado prohibiendo que el equino conocido como Relámpago de Medianoche participe en cualquier evento público hasta que se resuelva la disputa de propiedad. Le extendió un sobre. Mateo lo tomó con manos temblorosas, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Tienen 3 días para presentar su contestación, añadió el hombre antes de retirarse. Vicente, que había presenciado la escena desde la distancia, se acercó rápidamente. ¿Qué dice exactamente?, preguntó tomando el sobre. Mientras el anciano leía, Mateo desmontó y apoyó su frente contra el cuello de Relámpago, buscando consuelo en el calor del animal. Es una táctica dilatoria, gruñó Vicente finalmente. García sabe que la feria podría darles visibilidad y apoyo. ¿Significa que no podemos participar?, preguntó Mateo, aunque ya conocía la respuesta. No legalmente, no. Vicente dobló el papel con cuidado. Pero hay algo extraño aquí. Esta orden solo prohíbe que Relámpago participe en eventos públicos, no que continúen entrenándolo o cuidándolo. ¿Y eso es bueno? Es inusual. Normalmente, en disputas de propiedad de animales valiosos, se impone una custodia provisional o se prohíbe cualquier actividad que pueda alterar su condición. Vicente entrecerró los ojos, pensativo. Es como si García quisiera que sigas rehabilitándolo, pero sin mostrarlo públicamente. Esa noche, durante la cena, la familia discutió sus opciones. El licenciado Ramírez había confirmado por teléfono que la orden era legal, pero limitada en su alcance. Tenemos que pensar como García, dijo Lucía, sorprendiendo a todos con su análisis.
Él sabe que eventualmente ganará el caso, con sus abogados y su dinero. Mientras tanto, le conviene que Relámpago siga mejorando bajo nuestros cuidados. ¿Por qué no simplemente llevárselo ahora?, preguntó Carmen. Porque legalmente aún no puede, respondió Joaquín. Y además, se arriesgaría a parecer un abusador ante la comunidad. La imagen, murmuró Mateo. Le importa su imagen. Exactamente, asintió Vicente. García se presenta como un benefactor de la región, patrocina fiestas, dona a la iglesia, ofrece trabajo. No quiere ser visto como el villano que le quita un caballo a un niño. A menos que tenga justificación, añadió Lucía. Por eso la orden solo prohíbe competir. Si la desafiamos, tendrá la excusa perfecta para actuar con mano dura. Mateo permaneció pensativo. Entonces nos rendimos, dejamos que gane. Vicente sonrió por primera vez en días. No necesariamente. García puede haber cerrado una puerta, pero quizás haya dejado una ventana abierta. ¿Qué quieres decir? La orden prohíbe que Relámpago participe en eventos públicos, pero no dice nada sobre quién puede visitarnos para ver su progreso. Los ojos de Mateo se iluminaron al comprender. ¿Crees que podríamos invitar a gente importante a verlo aquí? Precisamente. Conozco a algunos jueces retirados que estarán en la feria y también a un par de periodistas que siempre buscan buenas historias. Joaquín, que hasta entonces había escuchado en silencio, intervino. Estamos hablando de desafiar indirectamente a Eduardo García. No será fácil, ni seguro. Nada que valga la pena lo es, respondió Vicente. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a luchar hasta el final? Todas las miradas se dirigieron a Mateo. A sus 12 años, parecía injusto que tuviera que tomar una decisión tan importante. Pero era su caballo, su sueño, su batalla. Relámpago nunca se rindió, incluso cuando todos lo daban por perdido. Dijo finalmente, su voz firme a pesar de su juventud. Yo tampoco me rendiré. A la mañana siguiente, Vicente llegó con una cámara de video y un trípode. Primero documentaremos todo el progreso de Relámpago, explicó. Cada ejercicio, cada logro. Construiremos nuestra propia evidencia. Mateo asintió determinado. Y después, traeremos a quienes necesiten verlo. Por primera vez en días, sentía que la esperanza regresaba. García podría tener el dinero y el poder, pero ellos tenían algo igualmente valioso, la verdad, y estaban dispuestos a luchar por ella. Los preparativos comenzaron al amanecer. Lucía y Carmen barrieron el patio, mientras Joaquín y Mateo acondicionaban el corral, asegurando las vallas y nivelando el terreno donde Relámpago realizaría su demostración. Vicente, fiel a su palabra, había extendido invitaciones discretas a varias personas influyentes que asistirían a la feria de San Miguel. Vendrán esta tarde, anunció, guardando su teléfono móvil después de confirmar la última visita. Don Arturo Mendoza, juez retirado del Circuito Nacional, Claudia Fuentes, periodista de El Heraldo de Jalisco, y Miguel Álvarez, veterinario especializado en equinos de competición. Mateo, que cepillaba meticulosamente el pelaje de Relámpago hasta hacerlo brillar, levantó la mirada con una mezcla de esperanza y nerviosismo. ¿Crees que servirá de algo? Vicente se acercó y colocó una mano sobre el hombro del muchacho. La verdad siempre encuentra su camino, Mateo. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero eventualmente se hace visible para todos. A mediodía, la noticia de las visitas había corrido por todo San Miguel de Allende. Lo que debía ser un encuentro discreto comenzaba a convertirse en un evento. Varios vecinos aparecieron casualmente por la propiedad de los Hernández, ofreciendo ayuda o simplemente curioseando. Esto no era parte del plan, murmuró Joaquín, observando preocupado cómo 3 camionetas más se detenían frente a su casa. El pueblo está cansado de las injusticias de García,
respondió Carmen, quien excepcionalmente se había levantado de la cama para la ocasión, su rostro pálido pero determinado. Quieren ser testigos de algo diferente. A las 3 de la tarde, cerca de 20 personas se habían congregado en la propiedad. Doña Esperanza había traído limonada casera y galletas. El padre Tomás, párroco de la iglesia local, conversaba animadamente con algunos feligreses. Incluso el maestro de Mateo, don Felipe, había aparecido con varios compañeros de clase. Esto se está convirtiendo en un espectáculo, se preocupó Mateo, observando desde la ventana del establo improvisado donde preparaba a Relámpago. ¿Y si García se entera? Ya debes saberlo, respondió Vicente con calma. En un pueblo como este, los secretos duran lo que un copo de nieve bajo el sol. Como confirmando sus palabras, un automóvil negro apareció en el camino. No era el lujoso vehículo de Eduardo García, sino uno más modesto. De él descendió un hombre de traje gris que Mateo reconoció inmediatamente, el abogado de García. «Señor Hernández», saludó el hombre, aproximándose a Joaquín con expresión severa. «Debo recordarle que existe una orden judicial que prohíbe la participación pública del equino en disputa». Joaquín se irguió cuán alto era, su dignidad intacta a pesar de su ropa de trabajo. «Estamos en nuestra propiedad, licenciado. No hay ningún evento público aquí, solo amigos visitándonos». «Amigos», repitió el abogado, mirando a su alrededor con desdén. «Incluidos jueces y periodistas, según tengo entendido. ¿Acaso la orden prohíbe con quién podemos relacionarnos?», intervino Carmen apoyada en su bastón. El abogado ajustó sus gafas, visiblemente incómodo ante la presencia de una mujer enferma. «La intención de la orden es clara, señora Hernández. Cualquier demostración que pretenda influir en la opinión pública durante el proceso legal». «La intención de la orden», lo interrumpió una voz firme, «está limitada exactamente a lo que dice el texto legal». Todos se giraron para ver a Arturo Mendoza, un hombre de unos 70 años, con porte distinguido y mirada penetrante, que acababa de llegar junto a una mujer de mediana edad que cargaba una libreta y una cámara. «Don Arturo», murmuró el abogado, súbitamente menos seguro. «Licenciado Barrera», respondió el juez, retirado con un asentimiento seco. «Interesante encontrarlo aquí. ¿También ha venido a visitar a esta encantadora familia?». El abogado carraspeó. «Estoy aquí en representación legal de mi cliente, don Eduardo García, para asegurar que se respete la orden judicial». «Por supuesto», sonrió Mendoza. «Y nosotros estamos aquí como ciudadanos privados, visitando a otros ciudadanos privados en su propiedad privada. No veo ninguna infracción a la orden». El ambiente se tensó mientras ambos hombres se sostenían la mirada. Finalmente, el abogado inclinó levemente la cabeza. «Estaré observando», advirtió antes de retirarse a su vehículo, desde donde comenzó a hacer llamadas. «Gracias, don Arturo», dijo Joaquín una vez que el abogado se alejó. «No me agradezcas aún», respondió el juez. «García no se rendirá tan fácilmente. Pero mientras tanto, ¿qué tal si nos muestran a ese caballo del que tanto he oído hablar?». Mateo condujo a Relámpago fuera del establo. Un murmullo de admiración recorrió a los presentes. El potro negro, aunque todavía mostraba cicatrices visibles y una ligera irregularidad en su andar, lucía transformado respecto al animal asustado y desnutrido de la subasta. Su pelaje brillaba bajo el sol de la tarde, y su porte, antes abatido, ahora mostraba una dignidad recuperada. «Este es Relámpago de Medianoche», anunció Mateo, con voz clara a pesar de su nerviosismo. «Hace 6 meses todos lo habían dado por perdido. Hoy queremos mostrarles cuánto ha progresado». Vicente había dispuesto un pequeño circuito similar al que usaban para entrenar.
conos para un recorrido de precisión, 3 barras de salto a diferentes alturas y un espacio para mostrar el trote y galope. «Comencemos despacio», indicó el anciano. «Primero el paso y el trote para que aprecien su movimiento». Mateo montó con suavidad y comenzó a guiar a relámpago alrededor del corral. El caballo, quizás percibiendo la importancia del momento, avanzaba con paso elegante y controlado, su cojera apenas perceptible en ciertos momentos. Miguel Álvarez, el veterinario, observaba con ojo crítico cada movimiento. «La rehabilitación ha sido notable», comentó en voz baja a Claudia Fuentes, quien tomaba notas frenéticamente. «La lesión del tendón parece casi completamente recuperada». «¿Podría volver a competir profesionalmente?», preguntó la periodista. «Con el entrenamiento adecuado, no veo por qué no. Pero lo más impresionante no es la recuperación física, sino la mental. Este animal ha recuperado la confianza en los humanos, y eso es mucho más difícil de conseguir». Mateo, ajeno a estos comentarios, guió a relámpago hacia los conos, comenzando el ejercicio de precisión. El caballo respondía a las más sutiles indicaciones, girando con gracilidad entre los obstáculos. «Extraordinario», murmuró don Arturo. «La comunicación entre jinete y caballo es impecable». Llegó el momento de los saltos. Mateo dirigió a relámpago hacia la barra más baja, apenas a 30 centímetros del suelo. El potro la superó sin esfuerzo aparente. La segunda, a 50 centímetros, también fue salvada con elegancia. La tercera barra, sin embargo, estaba colocada a casi 1 metro de altura. Era significativamente más alta de lo que habían practicado, y Mateo dudó por un instante. «No tienen que intentarlo si no están listos», dijo Vicente, notando su vacilación. Mateo miró a su alrededor, a los rostros expectantes, algunos alentadores, otros escépticos. Luego inclinó la cabeza hacia relámpago, susurrando algo que solo el caballo podía oír. «Estamos listos», anunció, y dirigió al animal hacia el obstáculo. Relámpago aumentó gradualmente la velocidad, sus poderosas patas traseras impulsándolo hacia adelante. Por un terrible instante, Mateo temió que el recuerdo del accidente paralizara al caballo, que se detuviera en seco o se desviara en el último momento. En cambio, sintió cómo los músculos del animal se tensaban bajo él, reuniendo fuerzas, y luego el glorioso momento de suspensión en el aire mientras saltaba. El aterrizaje fue perfecto. Un aplauso espontáneo estalló entre los presentes mientras Mateo, incapaz de contener su emoción, se inclinaba para abrazar el cuello de relámpago. «Un caballo excepcional», declaró Miguel Álvarez, acercándose para examinar mejor al animal. «Y un jinete igualmente excepcional». Claudia Fuentes se aproximó con su cámara. «¿Puedo tomar algunas fotografías, Mateo? Esta es una historia que merece ser contada». Entre la multitud, el padre Tomás se acercó a Carmen y Joaquín. «Este muchacho suyo», dijo con una sonrisa, «ha hecho algo más que rehabilitar un caballo. Ha inspirado a toda una comunidad». La celebración, sin embargo, fue interrumpida por el sonido de vehículos aproximándose a gran velocidad. 3 camionetas negras con el logo de Rancho Grande se detuvieron frente a la propiedad. De la primera descendió Eduardo García, su rostro una máscara de furia contenida. «Esto es un desacato flagrante a una orden judicial», anunció, avanzando hacia el corral con pasos decididos. Detrás de él, 4 hombres con aspecto de guardias personales lo seguían de cerca. Don Arturo Mendoza se interpuso en su camino. «No hay desacato alguno, García. La orden solo prohíbe la participación del caballo en eventos públicos». «¿Y esto qué es?», espetó García, señalando a la multitud. «¿Una reunión privada? Hay periodistas, por Dios». «Ciudadanos visitando a otros ciudadanos», respondió Mendoza con calma.
A menos que tenga una orden que prohíba específicamente a los Hernández recibir visitas en su propiedad, no veo infracción alguna. García miró al juez retirado con intenso desprecio. Siempre fuiste un obstáculo, Mendoza. Incluso en tu retiro sigues interponiéndote en asuntos que no te conciernen. La justicia siempre me concierne, respondió el anciano imperturbable. Claudia Fuentes se había aproximado discretamente, su grabadora encendida, captando el intercambio. García, notando su presencia, moderó visiblemente su tono. Este asunto se resolverá en los tribunales, declaró, intentando recuperar la compostura. Mientras tanto, señor Hernández, le advierto que esta exhibición no ayudará a su caso. Joaquín, que se había mantenido en silencio, dio un paso al frente. No estamos exhibiendo nada, don Eduardo. Solo mostramos a amigos el fruto del trabajo duro y la dedicación de mi hijo. ¡Ah! Trabajo desperdiciado, respondió García con desdén. Ese caballo me pertenecerá en cuestión de semanas. Y entonces, dejó la frase inconclusa, pero la amenaza era evidente. Antes de que alguien pudiera responder, Relámpago relinchó sonoramente, como desafiando al hombre que pretendía separarlo de Mateo. Una risa contenida recorrió a los presentes. Parece que el caballo tiene su propia opinión, comentó alguien entre la multitud. García, consciente de que la situación se estaba volviendo en su contra, hizo un gesto brusco a sus hombres y regresó a su vehículo. Esto no ha terminado, advirtió antes de arrancar, levantando una nube de polvo a su paso. Cuando las camionetas desaparecieron, un silencio tenso permaneció por unos instantes hasta que Miguel Álvarez se aclaró la garganta. Bueno, dijo con una sonrisa amplia. Creo que todos hemos presenciado algo importante hoy. No solo la recuperación extraordinaria de un caballo, sino también la determinación de un joven que se negó a rendirse. Don Arturo asintió gravemente. García tiene razón en una cosa. Esto aún no ha terminado. Pero ahora tienen aliados, Joaquín, y la verdad de su lado. Mientras los visitantes comenzaban a dispersarse, Claudia Fuentes se acercó a Mateo, quien desmontaba y acariciaba el cuello de Relámpago. Tu historia estará en primera plana mañana, le dijo. García puede tener poder e influencia, pero nada vende más periódicos que un underdog desafiando al sistema, especialmente cuando ese underdog es un niño y su caballo rescatado. Mateo sonrió tímidamente. No soy ningún héroe, solo hice lo que cualquiera haría por un amigo. La periodista sacudió la cabeza sonriendo. Eso, jovencito, es precisamente lo que te hace especial. El niño que desafió al gigante, la extraordinaria historia de Mateo Hernández y su caballo rescatado. El titular ocupaba toda la primera plana de El Heraldo de Jalisco del domingo. Junto a él, una fotografía de Mateo montando a Relámpago mientras saltaba el obstáculo más alto capturaba perfectamente el espíritu de superación que Claudia Fuentes había querido transmitir. La familia Hernández, reunida alrededor de la mesa del desayuno, contemplaba el periódico con una mezcla de orgullo y aprensión. «Van a llover problemas», murmuró Joaquín, aunque no podía disimular cierta satisfacción. «Ya estamos en problemas», respondió Carmen, sirviéndole otra tortilla. «Al menos ahora no estamos solos». El artículo narraba detalladamente la historia de Relámpago, su maltrato a manos de Sergio Valenzuela, la subasta donde fue vendido por una fracción de su valor, y la dedicación de un niño de 12 años que había visto potencial donde otros solo veían desperdicio. También mencionaba los intentos de Eduardo García por reclamar la propiedad del caballo, citando la opinión de expertos legales que cuestionaban la validez de su reclamo. Dice aquí que has recibido varias ofertas para patrocinar a Relámpago,
señaló Lucía, que seguía leyendo las páginas interiores. Mateo asintió, todavía asombrado por cómo había cambiado todo en cuestión de días. Don Arturo Mendoza llamó anoche. Dice que un antiguo alumno suyo, Manuel Sosa, propietario de Alimentos Naturales Sosa, está interesado en apoyarnos. También han llamado de la Asociación Protectora de Animales, añadió Carmen. Quieren usar tu historia para una campaña contra el maltrato en los deportes ecuestres. El teléfono de la casa, que rara vez sonaba, no había dejado de hacerlo desde la publicación del artículo. La historia parecía haber tocado una fibra sensible en el público, convirtiéndose rápidamente en un símbolo de resistencia contra los poderosos. Vicente llegó poco después, cargando más periódicos. La noticia ha saltado a medios nacionales, anunció, extendiendo publicaciones de Ciudad de México y Guadalajara. García debe estar furioso. Como confirmando sus palabras, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el licenciado Ramírez, su voz tensa pero controlada. García ha acelerado el proceso judicial, informó cuando Joaquín atendió la llamada en altavoz. Ha solicitado una audiencia de emergencia para mañana, alegando que están utilizando al caballo para una campaña mediática que daña su reputación. ¿Puede hacer eso?, preguntó Mateo alarmado. Desafortunadamente, sus conexiones con el juez Bermúdez son bien conocidas, respondió Ramírez. Debemos prepararnos para lo peor. Podrían emitir una orden de embargo preventivo. ¿Qué significa eso? La voz de Mateo temblaba ligeramente. Hubo un breve silencio antes de que Ramírez respondiera. Significa que podrían llevarse a Relámpago mientras se resuelve el caso. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre la familia. Todo el optimismo generado por el artículo y las muestras de apoyo se evaporó instantáneamente. Debe haber algo que podamos hacer, insistió Vicente, su rostro sombrío. Estoy trabajando en ello, aseguró Ramírez. Don Arturo ha contactado a algunos colegas en el Tribunal Superior. Mientras tanto, les recomendaría mantener un perfil bajo, nada de más entrevistas o demostraciones. Después de la llamada, un silencio pesado se instaló en la cocina. Mateo miraba por la ventana hacia el cobertizo donde Relámpago descansaba, ajeno a la tormenta legal que se avecinaba. Iré a verlo, dijo finalmente levantándose. El aire frío de la mañana le golpeó el rostro mientras caminaba hacia el establo. Relámpago relinchó suavemente al verlo entrar, acercándose para recibir su caricia habitual. «Hola, amigo», murmuró Mateo, apoyando su frente contra la del caballo. «Parece que tenemos nuevos problemas». Comenzó a cepillarlo metódicamente, encontrando consuelo en la rutina familiar. «No dejaré que te lleven», prometió, aunque su voz traicionaba la incertidumbre que sentía. «Hemos llegado demasiado lejos juntos». Vicente apareció en la entrada, observando en silencio por un momento antes de hablar. «Hay otra opción, Mateo, una que no hemos considerado». El muchacho levantó la mirada, expectante. «Podríamos esconder a Relámpago». «¿Esconderlo? ¿Dónde?» Vicente se acercó, bajando la voz como si temiera ser escuchado. «Tengo un amigo en las montañas, cerca de Real de 14. Tiene una pequeña cabaña aislada donde nadie buscaría». «¿Estás sugiriendo que desobedezca a una orden judicial?» Mateo nunca había oído a Vicente, siempre respetuoso de la ley, proponer algo semejante. El anciano suspiró pesadamente. «A veces, muchacho, hay que elegir entre lo que es legal y lo que es justo. No siempre coinciden». La propuesta flotó entre ellos, perturbadora en sus implicaciones, pero tentadora en su promesa de protección. «Necesito pensarlo», dijo finalmente Mateo. Esa tarde, mientras la familia discutía sus opciones en la cocina, el ruido de un vehículo aproximándose captó su atención, pero no era la camioneta de García ni un auto oficial, sino un viejo jeep verde que Mateo no reconoció. De él descendió un hombre alto y delgado, de unos 50 años, vestido con ropa casual pero elegante.
Lo seguía una mujer joven con una cámara profesional colgada al cuello. «¿Manuel Sosa?», preguntó Vicente saliendo a recibirlo. «El mismo», confirmó el hombre, estrechando su mano. «He venido a conocer personalmente a Mateo y a ese caballo extraordinario del que todos hablan». Sosa resultó ser un empresario exitoso con una pasión por los caballos y una aversión personal hacia Eduardo García, quien años atrás había arruinado a su padre en un negocio turbio. «No solo quiero patrocinar al caballo», explicó mientras tomaba café con la familia. «Quiero ayudarlos legalmente. Mi abogado, el licenciado Cortés, es experto en disputas de propiedad animal». «Tenemos una audiencia mañana», comentó Joaquín. «García ha acelerado el proceso». Sosa asintió. «Lo sé. Cortés ya está revisando el caso. Me gustaría, si me lo permiten, que él los representara». La oferta parecía un milagro caído del cielo, pero Mateo había aprendido a ser cauto. «¿Por qué nos ayudaría así, señor Sosa? Apenas nos conoce». El hombre sonrió, apreciando la franqueza del muchacho. «Digamos que García y yo tenemos cuentas pendientes, pero más importante aún, creo en lo que han logrado. Ese caballo y tú son una inspiración». Mientras los adultos discutían los detalles legales, Mateo llevó a la fotógrafa Elena a ver a Relámpago. «Es más hermoso de lo que imaginé», comentó ella, tomando algunas fotografías mientras Mateo cepillaba al caballo. «Hay algo especial en cómo te mira». «Hemos pasado por mucho juntos», respondió Mateo simplemente. «Sabes que García no se rendirá fácilmente, ¿verdad?». Elena bajó la cámara, su expresión seria. «Lo conozco bien. Mi padre trabajó para él durante años». «Lo sé», asintió Mateo, «pero nosotros tampoco». La mujer estudió al muchacho con nueva apreciación. «Manuel tenía razón. Tienes algo especial, Mateo Hernández». Cuando regresaron a la casa, el ambiente había cambiado. Había una energía renovada, un sentido de propósito que había estado ausente horas antes. «El licenciado Cortés nos representará mañana», anunció Joaquín. «Y Manuel ha hecho algo más». «Cuéntales, Vicente». El anciano sonreía como no lo había hecho en días. «Ha contactado a varios miembros del Club Ecuestre Nacional. Han emitido un comunicado condenando el intento de García de apropiarse de un caballo en recuperación y el trabajo de rehabilitación de un joven talento. Y eso no es todo», añadió Sosa. «La Federación Mexicana de Equitación está considerando investigar las prácticas de entrenamiento de Sergio Valenzuela basándose en las evidencias de maltrato que presentó Vicente». Mateo escuchaba, asombrado por cómo su pequeña lucha personal se había transformado en algo mucho mayor. De repente, no era solo sobre Relámpago y él, sino sobre un sistema que permitía el abuso de poder y la crueldad hacia los animales. «Mañana será un día decisivo», concluyó Sosa, levantándose para despedirse. «Pase lo que pase en el tribunal, quiero que sepan que han iniciado algo importante. A veces, ganar no significa llevarse el premio, sino cambiar las reglas del juego». Esa noche, bajo un cielo estrellado, Mateo permaneció junto a Relámpago más tiempo del habitual. Había decidido no esconderlo como había sugerido Vicente. Enfrentarían lo que viniera juntos, a la luz del día. «Pase lo que pase mañana», susurró al caballo, que escuchaba atentamente como siempre. «Nadie podrá quitarnos lo que hemos logrado. Nadie». El Juzgado Segundo de lo Civil de San Miguel de Allende, un edificio colonial de piedra ocre y amplios ventanales, bullía de actividad inusual aquella mañana. La sala de audiencias, normalmente ocupada por unos pocos abogados y litigantes, estaba completamente llena. Vecinos del pueblo, periodistas, miembros del club ecuestre y simples curiosos se apretujaban en los bancos de madera pulida. Mateo, vestido con su mejor camisa y pantalones recién planchados, se sentía extrañamente calmado pese a la gravedad de la situación. A su derecha, el licenciado Cortés revisaba documentos con eficiencia silenciosa.
Era un hombre de unos 60 años, con cabello blanco perfectamente recortado y ojos penetrantes que parecían evaluar cada detalle. Recuerda, le había dicho durante su breve preparación esa mañana, responde solo lo que te pregunten, con honestidad, pero sin extenderte, y lo más importante, mira al juez a los ojos cuando hables. Al otro lado de la sala, Eduardo García conversaba en voz baja con su equipo legal. 3 abogados de trajes impecables y maletines de cuero fino. De vez en cuando, García dirigía miradas de superioridad hacia la familia Hernández, como si ya saboreara la victoria. «Todos de pie», anunció el secretario cuando el juez Bermúdez entró en la sala. El magistrado, un hombre corpulento de unos 50 años, con expresión severa, tomó asiento y revisó brevemente los documentos frente a él antes de levantar la mirada. «Estamos aquí para resolver la solicitud de embargo preventivo sobre el equino conocido como Relámpago de Medianoche, actualmente en posesión de la familia Hernández, pero reclamado como propiedad legítima por don Eduardo García», declaró con voz monótona. «Procederemos primero con los argumentos del solicitante». El abogado principal de García, un hombre de apellido Fuentes, se puso de pie con movimientos estudiados. «Su señoría», comenzó, «los hechos son claros y simples. El caballo en cuestión fue adquirido originalmente por don Sergio Valenzuela por la suma de 200,000 pesos, como consta en los documentos de compraventa que hemos presentado. Posteriormente, tras un accidente, Valenzuela decidió vender el animal en una subasta irregular, sin cumplir con los requisitos legales para la transferencia de un equino de pedigrí registrado. Continuó explicando cómo García había adquirido legalmente de Valenzuela todos los derechos sobre los caballos que éste había vendido en los últimos 3 años, incluyendo específicamente a Relámpago. Además, añadió con énfasis dramático, la familia Hernández ha convertido este asunto en un circo mediático, perjudicando gravemente la reputación de mi cliente y potencialmente dañando el valor comercial del animal en cuestión. Solicitamos, por tanto, que se ordene el embargo preventivo inmediato del equino hasta la resolución definitiva del caso». Cuando Fuentes tomó asiento, el licenciado Cortés se levantó con calma. Su presencia, menos teatral pero igualmente poderosa, captó inmediatamente la atención del tribunal. «Su señoría», comenzó con voz clara y medida, «permítame primero presentar a una testigo cuyo testimonio considero fundamental para este caso». El juez Bermúdez frunció el ceño. «Licenciado, esta es una audiencia preliminar para decidir sobre el embargo preventivo, no un juicio en pleno». «Entiendo, su señoría, pero la testigo tiene información directamente relevante para determinar la necesidad o no de dicho embargo. Se trata de la doctora Raquel Domínguez, especialista en rehabilitación equina de la Universidad Nacional Autónoma de México». El juez, tras un momento de vacilación y ante la falta de objeción del equipo de García, asintió. «Proceda, pero sea breve». «Pero sea una mujer de mediana edad, con porte profesional y mirada inteligente», se acercó al estrado. Después de juramentar, Cortés comenzó su interrogatorio. «Doctora Domínguez, usted examinó a Relámpago de Medianoche ayer por la tarde, ¿correcto?» «Así es», confirmó ella. «Realicé una evaluación completa de su condición física y comportamental». «¿Y cuáles fueron sus conclusiones?» La doctora extrajo unas notas de su carpeta. El caballo presentaba signos evidentes de maltrato previo, cicatrices consistentes con uso excesivo de látigo y espuelas, así como una lesión de tendón mal atendida inicialmente. Sin embargo, lo más notable es el extraordinario proceso de rehabilitación que ha experimentado. La lesión del tendón muestra una recuperación del 80%,
y psicológicamente el animal ha recuperado la confianza en los humanos, específicamente en el joven Mateo Hernández. En su opinión profesional, continuó Cortés, ¿qué sucedería si el caballo fuera separado abruptamente de su actual entorno? Sería potencialmente devastador, respondió sin dudar. Los caballos que han sufrido traumas necesitan estabilidad y rutinas consistentes. Separar a este animal del entorno en que ha sanado podría provocar un retroceso significativo, tanto físico como psicológico. El licenciado Fuentes se levantó bruscamente. Objeción, su señoría. La doctora está especulando. No puede saber con certeza cómo reaccionaría el animal. Al contrario, rebatió la doctora antes de que el juez pudiera responder. Hay amplia literatura científica sobre el estrés postraumático en equinos. No es especulación, es ciencia veterinaria bien documentada. El juez, visiblemente impresionado, desestimó la objeción. Continuando, doctora, retomó Cortés, ¿revisó usted también los registros médicos del caballo de la época en que estaba bajo la custodia de Sergio Valenzuela? Sí, y debo decir que encontré prácticas altamente cuestionables. El caballo fue sometido a entrenamientos excesivamente intensos, a pesar de mostrar signos tempranos de lesión, y hay evidencia de uso de medicamentos para enmascarar el dolor, permitiéndole continuar compitiendo cuando debería haber estado en reposo. Un murmullo recorrió la sala. Eduardo García se removió incómodo en su asiento, intercambiando miradas nerviosas con sus abogados. Una última pregunta, doctora, dijo Cortés. En su opinión profesional, ¿quién ha actuado en el mejor interés del animal? ¿Valenzuela, quien lo explotó hasta lesionarlo permanentemente, o el joven Hernández, quien ha dedicado meses a su rehabilitación? Sin lugar a dudas, el joven Hernández respondió firmemente. Lo que ha logrado con recursos limitados es francamente extraordinario. Cuando la doctora Domínguez concluyó su testimonio, Cortés llamó a su segundo testigo, don Arturo Mendoza. El juez retirado habló con autoridad sobre las prácticas de rehabilitación que había presenciado y sobre la evolución de Relámpago bajo el cuidado de Mateo. Su señoría, concluyó Mendoza, estamos ante un caso donde la letra de la ley debe interpretarse a la luz de su espíritu. Si el objetivo de la ley es proteger a los animales y asegurar su bienestar, entonces no hay duda de que Relámpago debe permanecer con quien lo ha salvado, no con quien pretende explotarlo nuevamente. El juez Bermúdez, conocido por su alineación con los intereses de los poderosos como García, parecía inusualmente pensativo. Quisiera escuchar al joven Mateo Hernández, anunció repentinamente, sorprendiendo a todos los presentes. Mateo se levantó, sintiendo docenas de miradas sobre él. Con pasos lentos pero firmes, se acercó al estrado. Después de juramentar, miró directamente al juez, como le había aconsejado Cortés. «Mateo», comenzó el juez con un tono sorprendentemente paternal, «cuéntame en tus propias palabras por qué crees que deberías conservar al caballo». El muchacho respiró profundamente. «Señor juez, cuando encontré a Relámpago en esa subasta, todos lo habían dado por perdido. Estaba asustado, herido, desconfiado. Nadie lo quería. ¿Y tú sí? Yo vi algo en sus ojos. No era un caballo roto, solo un caballo que había perdido la confianza, igual que mi mamá cuando enfermó o como yo cuando murió mi abuelo». Hizo una breve pausa. «A veces la gente cree que estás acabado, pero solo necesitas a alguien que crea en ti. ¿Crees que el señor García podría cuidar adecuadamente del caballo?» Mateo miró brevemente a García antes de responder. «No lo sé, señor juez, pero sé que para él Relámpago es un negocio. Para mí es mi amigo». Un silencio respetuoso siguió a sus palabras. Incluso García parecía momentáneamente incómodo. «Una última pregunta», dijo el juez. «Si eventualmente se determinara legalmente que el caballo pertenece al señor García, ¿qué harías?»
Mateo no dudó. Le pediría que me permitiera seguir visitándolo, y si no me lo permitiera, guardaría todos nuestros recuerdos y le desearía lo mejor, porque al final lo que más quiero es que Relámpago sea feliz y esté sano, aunque eso signifique no estar con él. La respuesta, en su simple honestidad, pareció impactar al juez. Después de unos momentos, le indicó a Mateo que podía regresar a su asiento. La audiencia continuó con argumentaciones técnicas de ambas partes. Cortés presentó documentos que cuestionaban la legalidad de la compra que García había hecho a Valenzuela, mientras que los abogados de García insistían en la validez de sus reclamaciones de propiedad. Finalmente, el juez anunció un receso de 30 minutos para deliberar su decisión. En el pasillo, la familia Hernández esperaba con nerviosa expectación. Manuel Sosa se había unido a ellos, ofreciendo apoyo moral y ocasionales palabras de aliento. «Lo has hecho muy bien, Mateo», dijo Cortés, apretando suavemente el hombro del muchacho. «Tu sinceridad ha conmovido a todos en esa sala, incluido el juez». «¿Eso significa que ganaremos?», preguntó Mateo esperanzado. El abogado intercambió una mirada cauta con Vicente. En el derecho nunca hay certezas absolutas, especialmente cuando hay influencias poderosas en juego. Pero hemos presentado un caso sólido. Al otro lado del pasillo, Eduardo García mantenía una discusión acalorada con sus abogados. En un momento, la voz de Fuentes se elevó lo suficiente para que todos oyeran. «No podemos garantizar el resultado, don Eduardo. La opinión pública está claramente contra nosotros». Cuando todos regresaron a la sala, el juez Bermúdez entró con expresión grave. «He considerado cuidadosamente los argumentos y evidencias presentados por ambas partes», comenzó. «Este caso presenta complejidades legales y éticas que merecen un análisis exhaustivo. Por un lado, existen documentos que respaldan la reclamación de propiedad del señor García. Por otro, hay consideraciones importantes sobre el bienestar animal y la buena fe con que actuó la familia Hernández». El silencio en la sala era absoluto. Mateo apretaba la mano de su madre mientras Vicente y Joaquín intercambiaban miradas tensas. «Con respecto a la solicitud de embargo preventivo», continuó el juez, «encuentro que existen razones de peso para denegarla en este momento». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. García se enderezó bruscamente, su rostro enrojeciendo de indignación. «La evidencia presentada por expertos veterinarios sugiere que separar al animal de su actual entorno podría ser perjudicial para su salud y recuperación. Además, no hay indicios de que la familia Hernández esté causando daño alguno al equino en disputa. Por el contrario, todos los testimonios apuntan a un cuidado excepcional». El juez hizo una pausa, mirando directamente a García. «Sin embargo, esto no prejuzga sobre el fondo del asunto de propiedad, que continuará su curso legal normal. Hasta entonces, ordeno que Relámpago de Medianoche permanezca bajo la custodia temporal de Mateo Hernández, con la condición de que continúe su programa de rehabilitación bajo supervisión veterinaria regular». Mateo apenas podía creer lo que escuchaba. No era una victoria definitiva, pero Relámpago se quedaría con ellos por ahora. «Adicionalmente», añadió el juez, «dada la naturaleza pública que ha adquirido este caso, designaré a un veedor independiente que visitará periódicamente a la familia Hernández para asegurar el bienestar continuo del animal». García se levantó abruptamente. «Esto es inaceptable, una farsa judicial», gritó, perdiendo toda compostura. «Señor García», respondió el juez con firmeza, «le recuerdo que está en un tribunal. Un desacato más y me veré obligado a imponerle una multa». Los abogados de García lo sujetaron discretamente del brazo, instándolo a calmarse. Con una última mirada fulminante hacia los Hernández,
se dejó conducir fuera de la sala. Afuera del juzgado, una pequeña multitud esperaba el resultado. Cuando la familia emergió, fueron recibidos con aplausos y vítores. Claudia Fuentes se abrió paso entre la gente, micrófono en mano. «Mateo, ¿cómo te sientes con la decisión del juez?». El muchacho miró a sus padres, luego a Vicente y finalmente a Manuel Sosa, quien le guiñó un ojo alentadoramente. «Agradecido y aliviado», respondió con voz clara. Pero esto nunca fue sobre ganar o perder. Fue sobre hacer lo correcto para Relámpago. ¿Y ahora qué sigue? Mateo sonrió por primera vez ese día. «Ahora vuelvo a casa para decirle a mi amigo que estamos juntos en esto, hasta el final». De regreso en la propiedad de los Hernández, Mateo corrió directamente hacia el establo. Relámpago lo recibió con un suave relincho, como si hubiera estado esperando ansiosamente su regreso. «Nos quedamos juntos, amigo», exclamó, abrazando el cuello del caballo. «Al menos por ahora». Vicente, que lo había seguido más despacio, se apoyó en la valla del corral. «Sabes que esto no ha terminado, ¿verdad? García no es hombre que acepte la derrota». Mateo asintió, repentinamente serio. «Lo sé, pero hoy ganamos tiempo y cada día que pasa, Relámpago se hace más fuerte». El anciano sonrió, observando con orgullo al muchacho que había crecido tanto en tan poco tiempo. «No solo Relámpago, Mateo, no solo Relámpago». La primavera llegó a San Miguel de Allende, tiñendo los campos de verde intenso y llenando el aire de aromas florales. Habían pasado 5 meses desde la audiencia en el juzgado, 5 meses de tensión contenida, mientras el caso principal seguía su curso legal entre aplazamientos y recursos. En ese tiempo, la pequeña propiedad de los Hernández había experimentado una transformación notable. Gracias al patrocinio de Alimentos Naturales Sosa, el improvisado establo de Relámpago había sido reemplazado por instalaciones modestas pero adecuadas. Un pequeño picadero con vallas reglamentarias permitía entrenamientos más estructurados y una bodega nueva almacenaba alimento de calidad para el caballo. Carmen, cuya salud había mejorado considerablemente gracias a los nuevos tratamientos que ahora podían costear, observaba desde el porche mientras Mateo guiaba a Relámpago sobre una serie de saltos cada vez más desafiantes. El caballo, casi irreconocible comparado con el animal asustado y maltrecho de la subasta, se movía ahora con gracia y potencia. Su pelaje negro brillaba bajo el sol, y su musculatura, pacientemente reconstruida, reflejaba meses de cuidados consistentes y ejercicio progresivo. «Es como ver a otro animal», comentó Lucía, sentándose junto a su madre con 2 tazas de té. Carmen asintió, sus ojos brillantes siguiendo cada movimiento de su hijo. No es solo Relámpago quien ha cambiado, era cierto. Mateo, ahora con 13 años recién cumplidos, había crecido no solo en estatura, sino en madurez. Las responsabilidades, los desafíos y las pequeñas victorias de los últimos meses habían transformado al niño en un adolescente seguro y determinado. Sus calificaciones escolares habían mejorado notablemente, y varios entrenadores profesionales habían comentado su talento natural como jinete. «Perfecto, Mateo», exclamó Vicente desde la valla del picadero. «Recuerda mantener las manos suaves durante el aterrizaje». El anciano, revitalizado por este nuevo propósito, había asumido oficialmente el papel de entrenador. Sus décadas de experiencia en ranchos de élite se vertían ahora generosamente en la educación ecuestre de Mateo. Joaquín se unió a su esposa e hija en el porche, secándose el sudor de la frente. La pequeña granja familiar también había florecido. Con parte del dinero del patrocinio, habían podido sembrar nuevos cultivos y reparar equipos largamente descuidados. «El licenciado Cortés llamó», anunció, sentándose junto a Carmen. «Quiere reunirse con nosotros esta tarde. Dice que hay novedades importantes.
Un silencio cargado de aprehensión siguió a sus palabras. Cada vez que había novedades en el caso, la familia contenía la respiración, temiendo que la próxima maniobra legal de García pudiera arrebatarles a Relámpago. ¿Le dijiste a Mateo?, preguntó Carmen. Joaquín negó con la cabeza. Prefiero esperar a saber de qué se trata. Ha estado trabajando tan duro para el campeonato regional. El campeonato regional de equitación juvenil, que se celebraría en 2 semanas en Querétaro, se había convertido en el objetivo que mantenía a Mateo y Relámpago enfocados a pesar de la incertidumbre legal. Gracias a la intervención de Manuel Sosa y varios miembros del club ecuestre, habían conseguido un permiso judicial especial para participar, siempre bajo la supervisión del veedor designado por el tribunal. «Tiempo récord», anunció Vicente, mirando su cronómetro mientras Mateo y Relámpago completaban el circuito. «Están listos para el campeonato». El muchacho desmontó de un salto ágil, acariciando el cuello sudoroso de su caballo con evidente orgullo. «¿Escuchaste eso, amigo? Estamos listos». Cuando Mateo se acercó al porche para tomar agua, notó inmediatamente las expresiones tensas de sus padres. «¿Qué pasa?», preguntó, la felicidad por su entrenamiento exitoso desvaneciéndose rápidamente. «El licenciado Cortés vendrá esta tarde», respondió Joaquín, optando por la honestidad. «Tiene noticias del caso». Mateo asintió, su mandíbula tensándose ligeramente. Durante estos meses había aprendido a vivir con la constante amenaza de perder a Relámpago, canalizando esa ansiedad en trabajo duro y dedicación. «Estaremos bien, pase lo que pase», dijo finalmente, con una madurez que conmovió a sus padres. «Relámpago y yo ya hemos ganado lo más importante». El licenciado Cortés llegó puntualmente a las 4. A diferencia de ocasiones anteriores, no venía solo. Manuel Sosa lo acompañaba, junto con una mujer elegante que Mateo no reconoció. Después de los saludos iniciales, todos se reunieron en la sala principal de la casa. Cortés, siempre formal pero con un brillo inusual en los ojos, abrió su maletín. «Tengo 2 noticias», comenzó. La primera, Eduardo García ha retirado su demanda de propiedad sobre Relámpago de Medianoche. La declaración cayó como una bomba. Por unos instantes nadie habló, como si temieran que las palabras se desvanecieran si reaccionaban. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó finalmente Joaquín, el primero en recuperar la voz. «Significa», intervino Sosa con una amplia sonrisa, «que Relámpago es oficial y definitivamente propiedad de Mateo, sin condiciones, sin restricciones, sin supervisiones judiciales». La alegría estalló en la sala. Carmen comenzó a llorar silenciosamente, mientras Lucía abrazaba a su hermano, quien permanecía atónito, procesando la noticia. «Pero, ¿por qué?», logró preguntar finalmente Mateo. García nunca parecía dispuesto a rendirse. Aquí fue cuando la mujer desconocida habló por primera vez. «Esa sería mi contribución», dijo, con voz firme pero amable. «Me llamo Isabel Valenzuela. Soy la hermana de Sergio». Todos la miraron con renovada atención. El apellido Valenzuela, tan asociado con el maltrato sufrido por Relámpago, resonó pesadamente en la habitación. «Mi hermano y Eduardo García han sido socios en negocios cuestionables durante años», continuó Isabel. «Cuando supe lo que le habían hecho a Relámpago y cómo este joven lo había rescatado, decidí que era momento de hablar. Isabel ha proporcionado evidencia crucial sobre prácticas irregulares en la adquisición y venta de caballos de pedigrí», explicó Cortés. «Documentos que sugieren falsificación de registros, evasión de impuestos y métodos de entrenamiento que constituyen maltrato animal. La Federación Mexicana de Equitación ha abierto una investigación formal», añadió Sosa. «García prefirió retirarse discretamente de este caso antes de que más detalles salgan a la luz». «La segunda noticia»,
continuó Cortés, sacando un sobre elegante de su maletín. Es que la Federación ha extendido una invitación especial para Mateo y Relámpago. Después del campeonato regional, independientemente de los resultados, están invitados a realizar una exhibición especial en el Campeonato Nacional en Ciudad de México. Mateo tomó el sobre con manos temblorosas. Una exhibición. ¿Nosotros? Tu historia ha inspirado a muchos, Mateo, explicó Isabel. La Federación quiere utilizarla para promover prácticas éticas de entrenamiento y rehabilitación equina. Mientras la conversación continuaba, detallando los aspectos prácticos de estos nuevos desarrollos, Mateo se excusó silenciosamente. Necesitaba un momento a solas. Necesitaba compartir esta noticia con quien más importaba. Encontró a Relámpago pastando tranquilamente en el pequeño potrero, su figura majestuosa recortada contra el atardecer. Al ver acercarse a Mateo, el caballo levantó la cabeza y trotó hacia él, relinchando suavemente en reconocimiento. «Se acabó, amigo», murmuró Mateo, apoyando su frente contra la del animal. «Nadie puede separarnos ahora». Relámpago resopló suavemente como si entendiera, empujando gentilmente el hombro de Mateo con su hocico, un gesto de afecto que había desarrollado con el tiempo. «Y ahora vamos a mostrarle a todos lo que siempre supe», continuó el muchacho, acariciando el cuello sedoso del caballo, «que nunca estuviste acabado, solo necesitabas a alguien que creyera en ti». El sol brillaba intensamente sobre el hipódromo de Querétaro, donde el campeonato regional de equitación juvenil había llegado a su fase final. Las gradas estaban repletas de espectadores entusiastas, muchos de ellos portando pequeños carteles con el nombre de Relámpago y Mateo. En el área de preparación, Mateo ajustaba meticulosamente la montura, mientras Vicente le daba las últimas indicaciones. «Recuerda, no es solo la velocidad, sino la precisión», decía el anciano, repasando mentalmente cada obstáculo del circuito final. «Confía en Relámpago, y él confiará en ti». No lejos de allí, Roberto García, montado en su espléndido caballo blanco, observaba a su rival con una mezcla de desdén y curiosidad. Desde la retirada de la demanda por parte de su padre, el joven había adoptado una actitud menos hostil, aunque seguía determinado a defender el honor familiar ganando la competencia. «Competidores de la categoría juvenil, por favor, diríjanse a la pista principal», anunció una voz por los altavoces. Carmen, Joaquín y Lucía ocupaban lugares privilegiados gracias a Manuel Sosa. Junto a ellos, Isabel Valenzuela observaba con interés profesional, habiendo asumido un rol en la Comisión de Bienestar Animal de la Federación. «¿Crees que tienen oportunidad?», preguntó Carmen, su voz temblorosa de emoción. «Han trabajado más duro que nadie», respondió Joaquín, apretando su mano. «El resultado es lo de menos». Roberto García fue el primero en salir a la pista. Su rutina, técnicamente impecable, arrancó aplausos entusiastas del público. Su caballo, Emperador Blanco, mostró la excelente preparación y el costoso entrenamiento que había recibido. 3 competidores más completaron el circuito antes de que llegara el turno de Mateo. «Y ahora», anunció el presentador, «Mateo Hernández montando a Relámpago de Medianoche, en lo que muchos consideran la historia más inspiradora de este campeonato». Un rugido de aprobación recorrió las gradas cuando Mateo entró en la pista. El contraste con la imagen del caballo en la subasta meses atrás no podía ser más dramático. Donde antes había un animal asustado y desnutrido, ahora galopaba con orgullo un espléndido ejemplar, su pelaje negro brillando como obsidiana bajo el sol. Mateo, vestido con un uniforme prestado pero inmaculado, saludó al jurado con una inclinación de cabeza y dirigió a Relámpago hacia el inicio del circuito. En las gradas, Vicente contenía la respiración.
Ahora veremos si todo el trabajo ha valido la pena, murmuró. El silbato sonó, marcando el inicio de la prueba. Mateo y Relámpago se lanzaron hacia el primer obstáculo, un salto simple que superaron con facilidad. Luego vino una serie de vallas en zigzag, donde la precisión era crucial. «Miren esa coordinación», comentó Isabel, genuinamente impresionada. «Parecen leer la mente del otro». Obstáculo tras obstáculo, la pareja demostró una sincronización que solo se logra con meses de trabajo conjunto y confianza mutua. Cuando llegaron al salto triple, el más desafiante del circuito, hubo un momento de tensión colectiva. «Es más alto de lo que han practicado», susurró Vicente, inclinándose hacia adelante en su asiento. Mateo sintió a Relámpago dudar ligeramente. Inclinándose sobre su cuello, susurró palabras que nadie más podía oír. «Juntos, amigo, como siempre». El caballo pareció entender. Reuniendo toda su fuerza, se elevó en un salto majestuoso que arrancó exclamaciones de asombro del público. Aterrizaron limpiamente, completando el circuito con un tiempo que los colocaba en clara competencia por el primer lugar. Una explosión de aplausos y vítores acompañó su salida de la pista. Vicente, incapaz de contener su emoción, abrazó a Joaquín con fuerza. «Lo lograron, realmente lo lograron». La deliberación de los jueces pareció eterna. Finalmente, el anuncio llegó por los altavoces. En tercer lugar, con una puntuación de 87.5, Miguel Ángel Durán con Luna Plateada. Aplausos educados recibieron al joven jinete que subió al podio para recibir su medalla. En segundo lugar, con una puntuación de 92.3, Roberto García con Emperador Blanco. Un murmullo recorrió el público. Si Roberto había quedado segundo, eso significaba, y en primer lugar, con una puntuación récord de 94.8 para la categoría juvenil, Mateo Hernández con Relámpago de Medianoche. La explosión de júbilo fue ensordecedora. Carmen rompió a llorar abiertamente mientras Joaquín y Lucía saltaban de sus asientos abrazándose. Vicente, normalmente tan compuesto, se secaba lágrimas sin disimulo. En el centro de la pista, Mateo desmontó para recibir su medalla, abrumado por la emoción. Cuando el presentador le ofreció el micrófono para unas palabras, el muchacho pareció momentáneamente perdido. «Yo no sé qué decir», comenzó, su voz temblorosa. Hace 8 meses todos habían abandonado a Relámpago. Incluso los expertos decían que nunca volvería a saltar. Hizo una pausa, mirando a su caballo con infinito cariño. «Pero mi abuelo siempre decía que cuando el corazón sabe que algo es correcto, el camino aparece. Y mi corazón sabía que Relámpago merecía una segunda oportunidad». Dirigió su mirada hacia donde su familia observaba con orgullo. «Gracias a mis padres y mi hermana, que sacrificaron tanto por este sueño. A Vicente, que nos enseñó todo lo que sabemos. Y a todos los que creyeron en nosotros cuando parecía imposible». Para sorpresa de todos, Roberto García se acercó a Mateo en el podio y le ofreció la mano. «Mi padre estaba equivocado», dijo, lo suficientemente alto para que los cercanos oyeran. «Ustedes merecen ganar». El gesto, tan inesperado como significativo, selló la jornada con una nota de reconciliación. Esa noche, mientras la familia celebraba en su modesta casa, Manuel Sosa propuso un brindis. «Por Mateo y Relámpago», dijo, levantando su vaso, «quienes nos recordaron a todos que el verdadero valor no está en ganar, sino en creer cuando nadie más lo hace». Vicente, sentado junto a Mateo, le entregó discretamente un sobre amarillento. «Tu abuelo me pidió que te diera esto cuando estuvieras listo», explicó. «Creo que ese momento ha llegado». Dentro había una carta escrita con la caligrafía temblorosa de Emiliano, fechada pocos días antes de su muerte. «Querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que has encontrado tu camino, como siempre supe que harías.
Los 8.000 pesos que te dejé son apenas una semilla. El verdadero legado que quiero dejarte es más valioso. La certeza de que los milagros existen, pero debemos construirlos con nuestras propias manos, día a día, sin rendirnos jamás. Recuerda siempre que la diferencia entre lo imposible y lo posible reside únicamente en la determinación de una persona para hacerlo realidad. Con infinito orgullo y amor, tu abuelo Emiliano Mateo dobló cuidadosamente la carta, guardándola junto a su corazón. A través de la ventana podía ver a Relámpago en su nuevo establo, iluminado por la luz de la luna. El camino había sido largo y difícil, lleno de obstáculos que a veces parecían insuperables, pero juntos los habían saltado todos, uno por uno.